Ustedes, nuestros lejanos antepasados, no podían explicar muchos fenómenos naturales y por eso los atribuían a orígenes divinos. Hoy en día la ciencia se ha desarrollado mucho. Ahora sabemos qué son las estaciones, cómo se forman las nubes y por qué se producen los eclipses solares. Sin embargo, aún hoy se producen fenómenos muy raros que sorprenden, asombran y a veces incluso aterrorizan a quienes se convierten en testigos involuntarios de ellos. En el episodio de hoy le hablaremos de algunos de ellos. Los penitent snowmonks son peculiares formaciones de ice en forma de conos inclinados de hasta 6 metros de altura, que se forman en la superficie de campos de nieve y helechos en zonas altas de las montañas de los trópicos y subtrópicos. Desde lejos, estos conos se asemejan a multitudes de monjes arrodillados, de ahí su nombre. En el glaciar de Khumbu, en el Everest, se han encontrado focas monje de las nieves de 30 metros de altura. Al calentarse el aire, estas formaciones se vaporizan antes de convertirse en líquido. Tentáculos que traen la muerte. Las estalactitas submarinas son en realidad enormes carámbanos formados en el agua fría del océano. Cuando el agua se congela, precipitan sustancias que aumentan la salinidad del agua circundante. La salmuera tiene una temperatura más baja, por lo que se forma una capa de hielo en forma de tubo en la superficie de la corriente. Al llegar al fondo, los tentáculos de la muerte congelan las aguas del fondo, junto con los organismos que viven allí y que no tendrán tiempo de escapar. Piedras que caminan. Probablemente todo el mundo ha oído hablar de extrañas piedras en el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es un parque nacional natural situado en California, en un valle desértico. De vez en cuando, algunas piedras con alma se desplazan de un lugar a otro, como si se arrastraran lentamente, dejando un rastro tras de sí. Los indios Mojave, habitantes del desierto local, fueron los primeros en percatarse del inusual comportamiento de las piedras. Las misteriosas rocas pueden moverse individualmente o en grupos en la misma dirección o en direcciones diferentes. A veces vuelven y van en dirección contraria. La gente se preguntó durante mucho tiempo la causa de este fenómeno, y resultó que todo era mucho más sencillo de lo que cabría esperar. No se trata de poderes superiores, sino del agua ordinaria que aparece durante la época de lluvias. El agua se congela y crea una especie de tobogán sobre el que las piedras simplemente empiezan a deslizarse. La metrópoli sumergida. Los historiadores afirman que una fisura de esta naturaleza se manifestó en una ciudad africana en el pasado. Y la imagen que tenemos ante nosotros es una especulación sobre su apariencia, en caso de que se produjera en la era contemporánea. De hecho, la visión es inequívocamente desalentadora, más aún cuando se contempla la inmensa magnitud de este desastre. Las heladas enramadas de Laponia, las peculiares formaciones que se observan, son en realidad meros árboles envueltos por la nieve en medio de una ventisca. Las partes más altas de las ramas ceden a la pesada carga de nieve, haciendo que el paisaje invernal parezca aún más enigmático y misterioso. Drone speeders. Esta atracción puede no ser tan espectacular, pero atrae la atención de turistas y amantes del cine. El paisaje lunar está formado por más de 500 agujas de toba. Cada espita es diferente. Todas varían en tamaño y forma, de cortas y rechonchas a altas y delgadas. Su origen no es un secreto. Se trata de carbonato cálcico. Se asienta en forma sólida alrededor de la fuente y forma así una roca resistente. En el Parque Nacional Trona Pinnacles de California se pueden encontrar extrañas lanzas, y hay quien dice que se crearon hace 100.000 años. Este paisaje desértico aparece en varias películas de ciencia ficción, como Battlestar Galaxy, Dinosaurio, El planeta de los simios y muchas otras. Círculos misteriosos. ¿Recuerdas los famosos círculos de las cosechas, cuyo origen la gente asocia con visitas de extraterrestres? Aquí hay algo parecido. Además, el origen de los círculos y sus inicios siguen siendo un misterio, aunque los descubiertos en la extensa zona semiárida de Namibia parecen ser algo distintos. Cubierta de vegetación herbácea baja, la zona está salpicada de cráteres circulares desnudos, resaltados por una estrecha franja de hierba más densa alrededor del perímetro. La mayoría tienen un diámetro de unos 2 metros, y los más grandes alcanzan hasta 12 metros. Aún se desconoce cómo pudieron aparecer allí estos círculos y cuál era su finalidad. Montañas de chocolate. ¿En qué pensaría cuando oyera hablar de montañas de chocolate?
Seguro que muchos de ustedes se imaginan montañas de su postre favorito con deliciosa lava de chocolate emanando de ellas. Lo más probable es que sea algo sacado del mundo de Charlie y la fábrica de chocolate. Sin embargo, se sorprenderá cuando le digamos que las montañas de chocolate existen de verdad. No son exactamente como las hemos descrito. Sin embargo, existen. Esta maravilla del mundo es un fenómeno natural reconocido e inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Lista. Además, el origen de su nombre se atribuye a las características de la hierba que los cubre en época de sequía. Esta hierba se marchita y adopta un tono marrón que arroja luz sobre su nombre. La calzada de los gigantes. Si hubiera auténticos gigantes vagando en la antigüedad, sin duda esto les habría servido de pasarela. Ante usted hay una calzada formada por 40 columnas de piedra. ¿Puede creer que la propia naturaleza los creó? La verdad es que no. La calzada del gigante se encuentra a 3 kilómetros de la ciudad de Bushmills y parece una carretera de piedra construida con columnas de varios niveles que comienza al pie de la ladera y desaparece gradualmente en el mar. La encantadora playa de madera flotante, conocida por sus hermosas vistas, se ubica al este, al lado del largo muelle pesquero del extremo norte de la isla Jack. Es más adecuada para admirar que para nadar. La parte de la isla donde se encuentra la playa se inclina gradualmente hacia el mar, así que algunos de los árboles están prácticamente en el agua, y en realidad ya no son árboles vivos, sino ramas conservadas por el tiempo y el sol, que crean un paisaje surrealista y un original fondo para la fotografía. Una tormenta Isang. Aunque llevamos mucho tiempo viviendo en la Tierra, nuestro planeta sigue sorprendiéndonos. A menudo reaccionamos con sorpresa ante muchos fenómenos extraños que ni siquiera podíamos imaginar. ¿Y qué hay de otros planetas, como Saturno? Fue allí donde los científicos descubrieron una furiosa tormenta en forma de hexágono. No sabemos realmente qué era, pero desde la distancia parecía sencillamente fascinante. Curiosamente, la longitud de uno de los lados de esta figura era de casi 14,0 kilómetros, es decir, mayor que el diámetro de nuestro planeta. Y una revolución completa del hexágono llevaría 10 horas, 39 minutos y 24 segundos. Pelos de hielo, la bacteria Pseudomonas syringae aumenta el punto de congelación del agua en el interior de las plantas. Cuando el agua se evapora de la planta y entra en el aire frío, aparecen en el bosque los llamados pelos de hielo. Un cuerpo celeste entre hongos. Existe un hongo conocido como Oreoactus. Su presencia es limitada, ya que solo se encuentra en un puñado de lugares de Japón y Texas. Conocido como el puro del diablo en inglés, cuando alcanza la madurez, experimenta un impulso irrefrenable de propagar su linaje. Como resultado, estalla con un significativo silbido, dispersando sus esporas en el ambiente. Este espectáculo musical va acompañado de una transformación igualmente espectacular. Pasa de ser un puro pulcro a convertirse en una estrella igualmente bonita. Ruido misterioso. Trasladémonos ahora a la ciudad de Taos, porque en este lugar hay algo que sin duda merece la pena escuchar. Durante muchas décadas, la gente ha estado escuchando unos sonidos de origen desconocido, y para entender a qué se parecen, imagina los sonidos que hacen los coches pesados al correr por la autopista. El ruido percibido por los habitantes se produce en ausencia de carreteras adyacentes o maquinaria sustancial que lo explique. Se cree que los dragones residen en un árbol denominado drago, autóctono de regiones como las Islas Canarias, Marruecos y Madeira. La importante disminución de la población de este árbol poco común dragón, Dracaena, se debe principalmente a la acción humana. La particularidad que distingue a este árbol es su resina, razón por la cual recibe su nombre. No resulta sorprendente que el árbol, cuyo savia se parece mucho a la sangre de los humanos, se haya convertido en un elemento indispensable en las prácticas mágicas. Además, es importante destacar que la resina del drago se emplea con fines medicinales en la actualidad. Con esto concluimos nuestra discusión de hoy. No olvides darle like, suscribirte al canal y esperamos verte muy pronto.